Buen día, estimados oyentes, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a compartir el tema el bautizo en agua para arrepentimiento. Les doy la bienvenida al programa Cristo viene. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 3, y vamos a lecturar los versículos del 1 al 6. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, estamos aquí viendo cómo Juan era enviado de parte de Dios para trazar el camino del Mesías, para preparar los corazones, para que el pueblo pudiera ser confrontado con sus pecados, y ellos mismos eran yendo al río Jordán para ser bautizados por Juan. La palabra bautizo quiere decir sumergirse. En este caso ellos eran sumergidos en agua confesando sus pecados. Y vamos a ver en el capítulo 3 del Mateo los versículos del 13 al 17, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a darnos cuenta que Jesucristo mismo pasó por este paso del bautismo en agua para arrepentimiento de pecado. Notemos de que Jesucristo no hizo pecado, no cometió pecado, pero Él pasó por este paso del bautismo porque era necesario, porque aquí en la Escritura dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque eso venía de parte de Dios, el llamado que Dios le hizo a Juan para que él preparara los corazones de los judíos, para que ellos se entregaran al Señor, reconociendo su maldad, reconociendo que necesitaban un Salvador. Era necesario que el pueblo se diera cuenta de sus malas obras, de que habían desviado el camino. Entonces Jesucristo, él mismo vino y cumplió con esta etapa, con este paso importante, que era renunciar a los pecados cometidos como todo ser humano, aunque él no hizo pecado. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 28, los versículos del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos aquí que el propio Señor Jesucristo les da esta indicación a los apóstoles, que ellos vayan a las naciones y hagan discípulos, hagan seguidores del Señor Jesucristo, y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante entonces que las personas que deciden seguir a Cristo tienen que ser bautizadas, porque esto viene como un mandato de parte de Dios. Jesucristo mismo lo encargó a los apóstoles. El versículo 20 nos habla de la importancia que es
que nosotros, como seguidores de Cristo, aprendamos y guardemos todo lo que Él nos ha enseñado. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Notemos que la primera parte dice el que creyere. Es importante que nosotros hayamos decidido entregarnos a Dios de corazón, habiendo confesado nuestros pecados, habiendo nosotros reconocido que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y Él es el único camino al Padre. Habiéndonos arrepentido, entonces sí podemos tomar este paso del bautismo, porque este es un acto público que se da en el momento en que el creyente está seguro de su fe por el Señor, de que verdaderamente quiere ser un discípulo y renuncia al mundo y a los placeres que éste le da y abandona todo por amor a Dios. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro estaba predicando a los varones judíos y ellos se compungieron, dice en el versículo 37. La palabra los confrontó. Ellos verdaderamente creyeron que Jesucristo era el Salvador, el Mesías. Entonces ellos se alarmaron y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y entonces él les comunicó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta de que esto es algo importante para la vida del creyente, de aquel que ha decidido seguir a Cristo, ha decidido tener una nueva vida en Cristo Jesús, arrepintiéndose de toda su vida pasada, entregándose de corazón al Señor. Es importante tomar el paso del bautismo. Vamos a ir al libro de Hechos, continuamos, capítulo 8, los versículos del 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos que un ángel del Señor en el versículo 16 de Hechos 8 habla que lo dirigió a Felipe a acercarse a este carro del etíope, del eunuco, para que les explicara la escritura que estaba leyendo el profeta Isaías. Y en ese momento es cuando él recibe la noticia del Evangelio de Jesucristo y cree con todo su corazón. Por eso que él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Al ver que llegaron a cierta agua. Y para nosotros, los que hemos creído, no es necesario un tiempo para que podamos tomar una decisión. Lo importante es que verdaderamente hayamos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él nos ha perdonado de nuestros pecados y que nos hemos arrepentido de corazón para entregarle a Él nuestra vida. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Estamos viendo que aquí habla el siervo Ananías, guiado por el Señor, que le ordena que vaya a visitar a Pablo, quien había perdido la vista por un encuentro con el Señor Jesucristo. Pablo estaba yendo a Damasco a apresar a seguidores del Señor y es donde Jesucristo le dice, ¿por qué me persigues? Y desde esta manera que Jesús se revela a Pablo como su Señor y ahora lo levanta para que él sea predicando a los gentiles. Al recuperar él la vista, Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate
y lava tus pecados invocando su nombre. Era importante para todo seguidor de Jesucristo el no solamente haber creído, sino también bautizarse como un acto de fe, como un acto de confesión pública de que uno manifiesta al mundo de que ya no somos parte de esta sociedad, sino somos realmente hijos del Dios Todopoderoso y nuestra nación está en los cielos. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 6. El versículo 3 y el versículo 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces la palabra del Señor nos habla que todas aquellas personas que han dado el paso del bautismo porque han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, han sido también enterrados o sumergidos en muerte, porque el sumergirse en aguas es la representación de la sepultura del viejo hombre, la vieja naturaleza, y el ser levantados en agua representa la resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Por ello dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, les animo a que sean ustedes buscando a Dios con todo su corazón, acercándose, teniendo un encuentro real con Él, declarándole a Él que Él es su Señor y Salvador, confesando sus pecados, apartándose de corazón para que puedan asumir el paso del bautizo en agua para arrepentimiento. Que Dios los bendiga. Amén.